Bien, vamos a entonces ahora a continuar con los pasos 6 al 8. Estamos en la segunda parte de la etapa de los pasos de Jesús, que es la etapa de la infancia y parte de la juventud que vamos a tocar hoy. Que aunque no hay mucha información, pero algo tenemos ahí. Y vamos a continuar entonces con estos pasos y ver qué es lo que corresponde en este tema. Bueno, lo último que vimos en el paso número ah, eh, 5 es que ellos habían huido, José, María y Jesús huyeron a Egipto, ¿se acuerdan que lo comentamos? Porque Herodes trató de matar al pequeño, al bebé, porque lo vio como una amenaza a su reino. Y hoy continuamos con el paso número 6, donde ellos ya después de algún tiempo, es probable que hayan sido tal vez 2, 3 años que estuvieron ahí en Egipto, o tal vez 4. Ellos emprenden un viaje hacia Nazaret, y esa historia nos la narran el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 19 al 23. Dice el Evangelio, iniciando desde el versículo 19, dice que cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, ¿no? Pues ahí tenemos un mapa donde no sabemos exactamente dónde se estableció José, María y el pequeño Jesús. Es muy probable que haya sido cerca del delta del río Nilo, pero la ciudad o el poblado no tenemos información. El traslado que se hace desde al menos esa zona hasta lo que es Israel, pues estamos hablando alrededor de 400 kilómetros, que es un viaje, por supuesto, que se lleva semanas también. Y ellos ya emprenden ese viaje, pero ahora en lugar de tomar hacia Belén, ellos se dirigen principalmente hacia Galilea. Y la razón es muy sencilla, ahorita lo vamos a comentar, pero vamos a hablar un poquito de Galilea, de la parte de Nazaret, que está localizada en la zona montañosa del sur de Galilea. Este es un cruce de caravanas, es un camino natural que viene desde Oriente, desde Persa, toda esa zona. Es una ruta comercial que toma por todo Israel y va hacia Egipto. Acuérdense que Egipto, pues, es un imperio y que en los tiempos de Jesús, pues, estaba en manos del Imperio Romano. Y entonces ahí es una zona, pues, de un cruce comercial. Y aunque Nazaret no es un lugar importante, no es un lugar grande, pero sí la gente de Nazaret tenía, por supuesto, mucho contacto con gente de otros lugares que viajaban por todas esas rutas, ¿no? Y por supuesto, todo lo que sucedía ahí se extendía rápidamente. Había una guarnición romana encargada de Galilea, que estaba establecida ahí, sobre todo porque había conflictos, era una zona media conflictiva, y a Roma le pareció bien poner una guarnición romana que se encargaba del orden de la provincia de Galilea. Así es que esa combinación entre, había muchos extranjeros de otros países que vivían ahí, y aparte desconectada territorialmente desde Judea, pues despreciaban los judíos del sur, de donde está Jerusalén, siempre despreciaban a Galilea y le llamaban Galilea de los gentiles. Y en algunos casos decían: qué bueno puede salir de Galilea, no hay nada bueno allá, ¿no? Así es como se expresaban, y lo veremos cuando llegue el momento en que los fariseos se burlaban de Jesús diciendo qué cosas buenas puede salir. Inclusive uno de los discípulos también hace un comentario cuando le hablan de que habían encontrado a Jesús, el Mesías, el prometido, a Galileo. Dice: pero ¿qué puede salir algo bueno de ahí de Galilea, no? Pero bueno, ahí es ahí donde ellos se van a establecer. El versículo 21 nos dice que se levanta José, estando en Egipto, toma al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Bueno, ahí hay un detalle interesante. Acordemos que el que trató de matar a Jesús siendo un bebé, un niño, pues era el famoso Herodes el Grande, el que había iniciado la reconstrucción del templo de Israel en una obra magnífica.
Él muere en el año 4 después de Cristo y hereda todo el reino, que era el reino, pues, no solamente de Israel, sino zonas fuera de Israel, también se los asignó Roma como un premio a Herodes por haber participado también en las guerras a favor de los romanos, ¿no? Entonces heredan los 4 hijos y se reparte el reino en tetrarquías. Uno de ellos es Arquelao, que se queda con la parte de Judea, Samaria, Idumea. Arquelao, este tetrarca o etnarca más bien, porque no fue rey, uno etnarca es una posición menor, no fue muy bueno ni fue bien recibido. De por sí su padre no era bien recibido. Acordémonos que Herodes estas familias son idumeas, convertidas al judaísmo, y su padre Herodes el Grande se casa con una mujer samaritana que no tiene contactos con los judíos despreciaban a los samaritanos. Y este Arquelao es el hermano mayor de Herodes Antipas, que es otro personaje que va a salir más adelante. El emperador Augusto lo nombra tetrarca, pero a causa de sus excesos, de su vida privada y su intromisión en los asuntos religiosos, pues lo depone del cargo a instancias de los judíos y samaritanos, lo destierra a las Galias, pero antes de partir sofocó con crueldad la extrema sedición de los fariseos, matando a cerca de 3,000 de judíos, ¿no? Entonces, como vemos, este hombre Arquelao no fue un buen gobernante, fue muy despreciado por los judíos, los que vienen en Judea y los samaritanos. Entonces tuvieron muchísimos problemas y siempre el interés de Roma es que a los que ellos ponen, ya sea un rey o un gobernante, un tetrarca, se encarguen de mantener la paz. Para Roma es sumamente importante la paz. Entonces, cualquier conflicto que se genera ahí en estos lugares es un polvorín. Y sobre todo Judea, que aunque vive en ciertos niveles de pobreza, pues es un centro religioso y los samaritanos siempre tenían problemas con los judíos también. Entonces, Arquelao no supo no solamente mantener la paz, sino que él mismo provocó un sinnúmero de problemas, provocando sobre todo a los fariseos. De por sí tenía el desprecio de los judíos por no ser un descendiente de judíos de sangre real y sobre todo de sangre judía, pues eso no ayudó. Entonces hubo muchas quejas de parte de los samaritanos y de los que vivían, de los judaítas, de los que vivían en Judea, y pues no quedó otra más que el emperador romano lo va a deponer, lo exilia a las Galias, pero antes de irse, mandó matar casi 3,000 fariseos ahí en el templo. Derramó muchísima sangre en el templo por todos estos desacuerdos. Y entonces, por esa razón, el ángel, cuando le dice a José que están en Egipto, levántate, lleva a su madre y al niño, ve a Israel, porque ya murieron los que a los querían perseguir, querían su muerte, pero no te vayas a Judea, porque ahí está Arquelao. Es decir, este hombre era muy malo, le dijo, no te vayas, ahí está Arquelao, mejor vete hacia la región de Galilea. Y se va a vivir al norte, a la región de Galilea, y entonces establecen ahí en Nazaret, ¿no? Ese es un detalle importante que llevaría a Jesús que le dijeran Jesús de Nazaret o Nazareno, ¿verdad? Entonces dice el versículo 23 que llegó ahí a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Este punto es muy interesante porque Mateo está diciendo que la decisión de irse a vivir a Nazaret, a Galilea, y no irse a Belén, de donde vienen la familia real, dice que obviamente Dios usó esta situación de Arquelao para provocar que José, María y el niño se fueran a Galilea y establecieran en Nazaret, pero con el propósito espiritual en el segundo plano de que se cumpliera una profecía, porque la profecía de Isaías hablaba sobre un retoño y ese es muy interesante lo que significa nazareno. Hay que distinguir el término nazareno, es decir, que viene de Nazaret, o nazareo, que ese es un voto religioso. El voto de nazareato o nazareo es un voto de ciertos hombres tomaban para toda su vida, un voto
religioso. Este no es el caso de Jesús, no es un voto religioso. A él se le llama Nazareno porque viene de Nazaret, pero ahí intencionalmente Dios provoca esa situación para poder que se cumpla la profecía. Y ahí vemos la profecía número 10 que se está cumpliendo en Jesús y es una profecía dada en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Es más larga, por supuesto, pero nos vamos a concentrar en esto, que a mí me parece algo muy interesante. Dice Isaías, estamos hablando que esta profecía se da alrededor del año 650 a 700 por ahí antes de Cristo, y es un momento donde habla sobre la monarquía, es decir, donde venían tiempos difíciles para Judá, para el reino del sur, que sería llevado por Nabucodonosor, y por supuesto allá pasarían 70 años en Babilonia, pero habla de que la monarquía, la descendencia de David, la sangre real, pues aunque no iba a desaparecer, ya no iba a tener prominencia, al menos en el gobierno, en la realeza del reino de Israel. Así es que va desapareciendo el reino de Israel desde los tiempos, estamos hablando del 650 antes de Cristo, cuando son llevados cautivos los judíos y va Jerusalén y el templo es destruido. Y por supuesto ya no volvería a haber reyes descendientes de David hasta que llega el nacimiento de Jesús. Entonces, como lo hemos comentado, el pueblo de Israel siempre vivía con la esperanza de recuperar esa monarquía, esa realeza, ese gobierno prometido por Dios, en que había dado profecía de que nunca faltaría un descendiente de David que gobernaría para eternamente y para siempre. Esa es una promesa de un Mesías rey. Inclusive acuérdense que el ángel Gabriel le dice a María cuando le anuncia el plan de Dios para que se encarnara y tomara forma humana. Dios mismo dice y habla del bebé y le dice, y él llevará sobre sus hombros el trono de su padre David. Entonces ahí viene el cumplimiento de todas esas profecías, pero una profecía aquí que tiene que ver con Nazaret es que el mismo Isaías, que aunque anunciaba que iba a desaparecer la monarquía, la sangre real de Israel, la línea genealógica del rey David, con toda su promesa, dice que pasarían siglos, pero brotará un retoño del tronco de Isaí. Es decir, Isaí es el papá del rey David. El tronco, pues, como lo dice muy bien ahí, con toda su descendencia, sus ramas, sus hojas, dice el tronco genealógico ya estaría seco, es decir, el tronco de la genealogía de la monarquía de David estaba seco, no había rey en Israel, los que reinaban pues, fue Herodes, Herodes ni siquiera era judío y gobernaba y reinaba toda esa región. Hubo reyes anteriores, pero eran unos reyes que eran de tipo sacerdotal, pero no eran reyes en todos los sentidos, ellos gobernaban. Entonces, realmente el trono de David desaparece 650 años antes de Cristo y en los tiempos en que nace Jesús con esa carga y esa función de ser también el Mesías rey, de recuperar la monarquía, dice Isaías en esta profecía que este tronco seco, este tronco quebrado, secado por los siglos de esta monarquía, dice, se levantará un retoño, es decir, un vástago, un brote, un tronco seco que ya no tenía esperanza, que quizá las naciones vecinas se reían de ellos y quizá algunos de los estudiosos de la profecía pensaban en esas promesas de cientos de años atrás. Estábamos hablando que esta profecía se da alrededor del año 650, tal vez 700, por ahí, referente a que la monarquía se iba a secar, pero después de siglos iba a salir un retoño, un vástago, pero desde la profundidad y dará fruto. Y eso es algo interesante, ¿no? Que aparentemente esto ya se había acabado esta monarquía, los descendientes de David, como vimos en las genealogías de Lucas y de Mateo, referente a Jesús, que trae sangre real, pues ya estos descendientes estaban en una clase social inferior, eran artesanos, carpinteros, como es el caso de Jesús, no tenían una posición social importante, no, estaban a un nivel
ya humilde de pobreza, ¿no? Sin embargo, ahí estaba la descendencia y ahí está la promesa y dice que de ese tronco que ya estaba seco, que aparentemente ya no iba a tener solución ni se levantaría esta monarquía, dice, de repente saldría un retoño desde la profundidad, desde sus raíces, desde sus generaciones atrás. Por eso dice que desde la raíz, es decir, desde este retoño vendría desde la promesa cuando Dios hace un pacto con David y le dice que de su descendencia se levantaría un rey que sería eterno y para siempre, y que el reinado de David no tendría fin, sería eterno. Bueno, desde esa promesa que le fue dada a David, y estamos hablando de allá de los años 850 o 900 del rey David, pues le da esta promesa. Por eso dice que desde la profundidad de las raíces sale este retoño, este brote en medio de la sequedad, y dice, y sobre este brote reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Isaías dice, lo más importante de esta profecía, aunque puede leerla toda completa en Isaías 11, habla muchos detalles muy interesantes, habla de que este rey sería también un rey que juzga, es decir, que traería juicio. Por eso usa las palabras eh, conocimiento, temor de Dios. La palabra sentencia dice, juzgará y hará sentencia, es decir, traerá juicio. Entonces, este brote viene desde las entrañas de los genes del rey David con ese pacto que hizo con Dios y Dios le prometió este brote, este retoño, sería rey, sería el Mesías y sería juez también. Y su juicio sería con justicia y traería el conocimiento de Dios a todos ellos. Lo interesante es que la palabra retoño, ahí en el hebreo, o brote, o por lo queramos ver, es una palabra que es neseret, es decir, que es Nazaret. Ahí es donde se conjugan estas dos cosas. Por eso dice Mateo, dice, será llamado Nazareno, es decir, de Nazaret, porque la palabra Nazaret significa retoño, algo que brota, algo nuevo totalmente, ¿no? Entonces, ahí está conectado, si lo queremos traducir literalmente, Jesús, el retoño, Jesús, el brote, el vástago de las raíces de David, y que sería el rey, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esta profecía y por esa razón el ángel le dice, vete hacia el norte, no te vayas a Belén, ahí está Arquelao, que les va a hacer la vida difícil, vete hacia el norte, y se fueron y se regresaron a Nazaret, donde vivían. Entonces, a partir de ahí Jesús vive en Nazaret, le llamarían Jesús de Nazaret, pero en ese, vamos a decir, apelativo, para identificarlo, estarían diciendo Jesús, el brote de David, Jesús, el retoño del tronco de la monarquía de David. Algo interesante que aparece en este significado de palabra y esta profecía que fue dada cientos de años atrás por el profeta Isaías. El profeta Isaías es el más mesiánico de los profetas del Antiguo Testamento, que vale la pena después hacer un estudio del libro de Isaías. Pero bueno, seguimos adelante. Lucas 2 nos narra el paso número 7, que ya ellos vivían en Nazaret y luego se trasladan a Jerusalén, donde Jesús celebra la Pascua juntamente con José y María, su madre, ¿no? Hacen un viaje a celebrar la Pascua ahí en Jerusalén. Está registrado en Lucas 2, versículo 41 al 50. De acuerdo a las leyes que estaban en la ley, en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como la ley, la Torá, cada hombre se requería que fuera a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las grandes fiestas importantes. Ahí está la ley, Deuteronomio 16:16. Es obligación de todo varón mayor de 21 años que tiene que celebrar obligatoriamente la Pascua. Los que vivían cerca o lejos más bien de Jerusalén y vivían
Alejandría o en Roma, que hacían viajes muy largos, cuando menos a ellos les pedían que una vez al año vayan a una de estas fiestas. La Pascua es la fiesta más importante después de Tabernáculos y de Pentecostés, que son las fiestas importantes que se tienen que celebrar. Entonces, la Pascua es en la primavera, y de hecho ya estamos aquí cerca en los meses donde se celebra la Semana Santa, está asociada totalmente a la fiesta de la Pascua, porque lo que sucede en esa Pascua en los tiempos de Jesús está relacionado también con la fiesta de la liberación del pueblo de Israel. Y después de la fiesta de la Pascua también venía otra fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Son dos fiestas seguidas, así es que se lleva 1 o 2 semanas de estar ahí. Los viajeros se quedaban hasta tal vez un mes o más, depende de sus ingresos, porque era un viaje largo, pero es una fiesta que dura junto con la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura, pues se lleva toda la semana, ¿no? Entonces hay mucho movimiento ahí en el templo, la gente lleva sus corderos para sacrificarlos para la fiesta de la Pascua, que es la fiesta, vamos a decir, de la liberación del pueblo de Israel cuando ellos huyeron de Egipto. Dios le pide que sacrifiquen un cordero y que pongan la sangre del cordero en los dinteles de las puertas donde habitaban las familias judías, para que cuando pasara la última plaga, el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos, y los primogénitos que habitaban en esas casas cubiertas por la sangre del cordero no iban a ser tocados. Esa misma noche, ellos, mientras estaba en juicio todo Egipto, sale el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y ya conocemos el resto de la historia que está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 12, 21 al 36. Así es que de todas las fiestas, las 7 fiestas judías, la Pascua es la más importante. Hay muchísima gente. Ellos vienen de Nazaret, seguramente vienen en grupo, es decir, toda la gente de Nazaret van por el camino para hacer ese viaje a celebrar la Pascua, como acostumbraban, dice el versículo 41 de Lucas 2. Sus padres, es decir, José y María, acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. A mí me da la impresión, y esa es una interpretación mía, de que no es la primera vez que Jesús va al templo a la Pascua. Es muy probable, digo, no tengo la certeza porque no tengo la información fidedigna, pero es muy probable que los haya acompañado. La ley establecía que era obligación para el varón. Las mujeres podían asistir, pero no era obligación asistir. Y los niños tampoco era obligación asistir. Pero seguramente viajaban en familia. Entonces no era la primera vez que Jesús iba al templo a celebrar la Pascua. Yo creo que ha de haber ido varias veces anterior a este relato en Lucas. Dice que el versículo 42, y cuando cumplió Jesús 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y aquí hay un dato interesante. Jesús cumplió 12 años. Al cumplir 12 años, su primera Pascua, vamos a decirlo, ya como jovencito para la religión judía, los jóvenes al cumplir los 12 años, que se les hace el famoso bar mitzvah, que significa hijo de la ley. En ese sentido, ya los jovencitos a los 12 años están obligados a practicar y vivir bajo la ley. Desde pequeños, por supuesto, asistían a las sinagogas, memorizaban algunos pasajes de la ley, seguramente ya tenían sus vestuarios de oración, sus filacterías, desde pequeños, pero no se les consideraba todavía obligatorio en cuanto al cumplimiento de la ley. Pero a partir de los 12 hay toda una ceremonia, ¿no? Jesús ya tiene 12 años y ya está bajo la ley, ya tiene que cumplir la ley como todo judío, aunque no está obligado a ir todavía al templo hasta que cumpla 21 años, es cuando es una obligación asistir al templo para celebrar la Pascua. Pero en este caso ya está bajo la ley. Y eso sí hace una diferencia, porque el judaísmo, la religión judía, ya lo considera como alguien responsable, que ya tiene conciencia, ya es responsable de cumplir con todos los preceptos de la ley. Entonces, este evento que está registrando Lucas, que es el paso número 7,
Jesús está cumpliendo 12 años y hay algo que sucede, ¿no? Por eso estoy seguro que Lucas lo está registrando, porque sucede algo interesante en este viaje, como lo vamos a ver en este momento, ¿no? Durante la Pascua, los más destacados rabinos de la tierra de Israel se reunían para enseñar y discutir las grandes verdades de la religión judía. La venida del Mesías era un tema que seguramente tocaban constantemente, año tras año, cada vez que se reunían. Era muy popular hablar de la llegada del Mesías. Eh, Todo el mundo esperaba que pronto llegara el Mesías, oraba y pedía que llegara el Mesías para poder que ya tomara su lugar en el trono de David y quitarse de encima a los romanos y a estos idumeos, la línea de los Herodes, que lo único que habían provocado son más opresión al pueblo de Israel, ¿no? Entonces ahí se reunían los maestros, los eruditos, ahí mismo en el templo, como había muchísima gente que viajaba, pues aprovechaban entre las galerías, las columnatas del templo, los atrios del templo. Era muy común que se sentaran los maestros a enseñar a la gente que iba de visita a celebrar la Pascua. Entonces la gente se quedaba todo el día ahí después del sacrificio del cordero y se sentaba ahí en las galeras, en el piso o de pie a escuchar a los maestros hablar del tema del Mesías o cualquier otro tema que tiene que ver con la religión judía, ¿no? Entonces Jesús ya estaba en edad de asistir a esas reuniones también. Ya estaba maduro para escuchar y responder preguntas. Y ahí estaba, ¿no? Entonces lo más sorprendente es que sucede algo ahí en ese momento, mientras están ahí en Jerusalén. Lucas 2, versículo 43, nos registra este evento muy interesante. Dice el versículo 43 que cuando ya terminaron José y María de los rituales de la Pascua, pues ya se regresan ellos, ya van de regreso a Nazaret, y después de haber pasado todos los días de la fiesta, es decir, que termina la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que estaban en la caravana, anduvieron camino de un día, es decir, la caravana que iba para Nazaret ya había salido todo el día y ya llevaban pues todo el día caminando seguramente y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos y al no hallarle volvieron a Jerusalén buscándole. Es interesante lo que sucede allí porque los grupos viajan en los hombres por un lado, las mujeres atrás, los hombres van delante. José seguramente pensaba que Jesús venía con María y María seguramente pensaba que iba con José allá adelante, pero después de investigar entre los familiares y amigos que no estaba, pues supuesto se preocupan gran manera porque ya había pasado el camino de un día, ¿no? Entonces se regresan a buscarle y dice, al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Es decir, se regresan a Jerusalén y pasan 3 días buscándolo día y noche sin parar. Me puedo imaginar la angustia de María, por supuesto, de José, el perder a un hijo, que no lo encuentran entre las multitudes, es algo horrendo, seguramente horroroso, una situación que no se le desea a nadie, pues llevaban ya 3 días y no encontraban a Jesús. Dice que después de 3 días lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros. Es decir, en las galeras, ahí donde están los pórticos, se llaman pórticos de Salomón, así les conocían, porque ahí iban los grandes maestros a predicar y enseñar, pues estaban los pórticos de Salomón, ahí estaba sentado entre ellos, entre los, discutían los temas importantes de la teología, de la religión, de las profecías, de todas esas cosas importantes. Estamos hablando de gente estudiosa, eruditos de la ley, de la religión judía. Ahí estaba sentado con ellos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, ¿no? Entonces es muy fácil imaginarse que él está ahí, tiene ya 3 días de estar ahí. Eh, Me llama mucho la atención de que Jesús no está preocupado por María ni por José. Él está ahí atendiendo que le hacían preguntas y él respondía
y él también comentaba y hacía preguntas también. Es decir, estaba en medio de toda esta discusión y lo que sobresale en la narración es que todos estaban asombrados de su entendimiento y de la manera en que respondían. No solamente por su edad, seguramente llamaba la atención la edad, pero lo que más le llamaba la atención a la gente era la profundidad de su pensamiento, es decir, la manera tan profunda en que respondía de los temas, de los tópicos sobre el Mesías, sobre asuntos de la religión judía, sobre las profecías, qué sé yo, todo lo que tenía que ver ahí, sus respuestas dejaban asombrados a todos. Entonces ahí está, ahí lo encuentran en medio de los especialistas, vamos a decir, de los eruditos de los temas, de la gente de ciencia, de la nata y de la crema, de todo el conocimiento de Israel. Ahí está él dando todas estas pláticas, ¿no? Ahí lo encuentran y bueno, ¿qué es lo que sucede? El versículo 48 nos dice que cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia, ¿no? Me parece que lo que estaba diciendo María es algo muy normal, es muy natural que le haga en cierta manera un reclamo a Jesús porque se asustaron de verlo en medio de toda esta gente, pero dijeron, por qué hiciste esto? Que no sabías que nosotros nos preocupamos por ti y que llevamos 3 días ya buscándote angustiada. Yo pensé que ya te había pasado algo, que estabas desaparecido, no sé, todo lo que puede pensar una madre preocupada por su hijo. Y hay un reclamo de María, un reclamo justificable, ¿no? Y entonces el versículo 49 hay una respuesta que llama muchísimo la atención. Por eso creo yo que Lucas está registrando este asunto. Jesús a los 12 años de edad le regresa y le responde con una pregunta a María. María le dice, ¿por qué nos trataste así? Y Jesús le responde con una pregunta. Dice, ¿pero por qué me estás buscando? ¿Qué acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Ahí hay una respuesta dura, difícil. Otra versión de la Biblia, Reina Valera, dice, ¿que no sabes que en la casa, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así le responde. Dice, ¿por qué me buscan? ¿Que no saben quién soy yo? Supongo yo que a la edad de los 12 años Jesús ya está tomando conciencia de quién es él. Por esa razón está respondiendo y esto es algo importante que nos dice que Jesús está en la edad de la ley, tiene ya sabiduría, tiene un conocimiento profundo de todos los asuntos religiosos, profecías, y está dialogando al mismo nivel o quizá más profundo que los sabios de ahí en el templo de Jerusalén. El reclamo de su madre es muy normal, es algo muy entendible, pero la respuesta sorprende mucho más. Dice, ¿por qué me estabas buscando? ¿Qué no sabes? La respuesta que le da, le está diciendo a María, vete preparando, porque me tengo que desprender de ti. Eso. Y quizá yo no lo sé, no lo puedo decir, pero que esto nos recuerda las palabras del anciano Simeón en el templo cuando le dice a María, este será levantado cuando tiene el bebé en sus manos como señal de contradicción para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Dice, y tu corazón, dice, tu alma será traspasada, le dice a María. Es decir, vas a sufrir por causa de lo que es la misión que este bebé traerá, que es decir, la restauración de todas las cosas. El proceso de lograr la restauración, el perdón de los pecados, la recuperación y el plan que Dios tiene para recuperarlos a todos es un proceso doloroso para Jesús, por supuesto, por la muerte en la cruz, pero también sería doloroso para María, es decir, y la profecía ahí también se está cumpliendo. Por eso le dice, ¿por qué me buscas? ¿Que no sabían ustedes que tengo que estar en la casa de mi padre? Y cuando él dice la casa de mi padre, se está refiriendo precisamente a quién es él. Es decir, a qué vine a cumplir los planes y propósitos de mi padre y estoy en la casa de mi padre y a eso he venido a restaurar la casa de mi padre. La respuesta es dolorosa, por supuesto.
Le está recordando a María, dice, ten cuidado, a esto vine. No vine a ser socialito, no vine a casarme y tener hijos, no vine a hacer negocios, no vine a dar clases, vine con una meta y un objetivo de los asuntos de mi Padre, los propósitos que Dios tiene de mandarme, de encarnar y tomar forma humana. Por eso le está diciendo, prepárate porque tienes que desprenderte. Esa respuesta seguramente fue igual de dolorosa porque le dice, ¿por qué me buscas? Aunque seguramente María anduvo de cerca todo el ministerio de Jesús hasta su muerte, eso lo sabemos, lo dicen los evangelios, pero dice Jesús, ¿no saben que esto es necesario y a esto vine, la casa de mi padre? Seguramente a José también le ha de haber calado que dijo su padre y él entendió y le recordó quién era, que fue un padre asignado para proteger al pequeño Jesús, a llevarlo a Egipto, para educarlo, para formarlo, para darle una familia. Y él sabía, José, que no era su hijo, pero tenía que tomar el hogar de un padre y seguramente pues se encariñó como un padre con su hijo adoptivo, seguramente, y también para él fue una palabra muy difícil porque la respuesta es para los dos. ¿No sabíais? Es decir, ¿no saben ustedes que a esto vine y que vine ahora ya como hijo de la ley? Entiendo, ya tiene ciertas responsabilidades y viene a la casa de su padre. Pero dice el versículo 50, pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Seguramente José y María sabían que desde el nacimiento milagroso, la anunciación, los ángeles que le hablaba a José, los pastores, los famosos magos de Oriente, todos esos eventos, lo que dijo el ángel, lo que dijo Elizabeth, Juan el Bautista del vientre de Elizabeth, todos esos eventos sobrenaturales, ellos lo sabían, pero por lo que dice Lucas en el versículo 50, tanto José como María no tenían el escenario completo de Jesús, ni de su ministerio, ni de la función que él vendría. Ellos no sabían exactamente lo que iba a pasar. Por eso no entendían las palabras que les estaba diciendo. Los negocios de mi padre, los asuntos de mi padre. Es necesario que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque vino a revelar al Padre y seguramente Jesús les estaba hablando a estos ancianos, a estos doctores de la ley acerca de Dios, cosas que a lo mejor ellos no entendían, Jesús se las estaba explicando. A eso vino a revelar al Padre. Una vez Jesús le dijo, a eso he venido a mostrarles lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo, a revelarles y mostrarles el Padre. Entonces ahí tenemos una escena que Lucas está registrando que nos habla de la infancia de Jesús en este evento que tiene que ver en esa Pascua en el templo, ¿no? Lucas 2, versículo 51, nos habla ya del paso número 8, que es el paso de Jerusalén, donde ellos ya regresan a Nazaret, ¿no? Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Notemos algo ahí interesante de que dice que continuó sujeto a ellos, es decir, fue un evento, fue el único que está registrado, no hay nada más, es decir, quizá el único evento donde él tomó su decisión, pero se sujeta y sigue una vida normal de familia como todos. Y María, por supuesto, dice su madre, atesoraba todas estas cosas, es decir, las meditaba y seguramente esas palabras de que por qué se sorprenden que yo esté aquí, si es necesario que yo esté en la casa de mi padre atendiendo los asuntos de mi padre. Eso seguramente les llevó años a los dos estarlos escuchando, digiriendo qué quería decir con todos estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el paso número 8 de regreso a Nazaret. Y vamos a hablar un poquito para ir terminando el tema sobre mitos y leyendas de la infancia de Jesús. Ese es un tema importante que aunque no vamos a profundizar mucho, pero es todo un tema, solamente quiero agregar algunas cosas, precisamente porque como los evangelios, los cuatro evangelios,
es la manera, es la única biografía que tenemos básicamente de Jesús. Sin embargo, discúlpeme, sin embargo, estas se enfocan principalmente en los últimos 3 años de la vida del ministerio. Hay un hueco histórico que ha dado pie a especulaciones y ahora con la abundancia de redes sociales, pues las ideas se hacen virales. Es decir, los evangelios se concentran en el ministerio de Jesús, en la función a que vino. No le dedican tiempo a la edad, perdón, no le dedican tiempo a la niñez, a la infancia, a la juventud de Jesús. Pero ese hueco ha provocado desde la antigüedad, desde el segundo siglo, ha provocado una serie de conjeturas, una serie de ideas. Algunas se han conservado por cientos de años a través de los famosos evangelios gnósticos y otras más recientes del siglo pasado con todos los movimientos esotéricos han sacado también especulaciones sobre la juventud de Jesús, sobre dónde obtuvo todo ese conocimiento. Y como lo comentamos, gracias a las redes sociales, gracias al Internet, pues esto ha crecido mucho más. Ha crecido mucho versiones de la vida de Jesús que no dicen los evangelios. Inclusive hay películas que se han hecho, ¿no? Entonces, pues vale la pena comentar cuando menos algo. La fascinación con la vida oculta de Jesús, su adolescencia y su paso por el desierto han generado mitos sobre su juventud, sobre una juventud de Jesucristo llena de fantasías que no tienen base histórica. Estas ideas fueron fomentadas por la literatura apócrifa temprana, tanto judeocristiana como gnóstica, y por novelas modernas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pero la invención de un judío budista o hinduista es más reciente, especialmente dentro de los círculos teosóficos o esotéricos. Muy bien, vamos a comentar aquí un poquito algo que vale la pena. Desde el segundo siglo, empezaron a extenderse una serie de evangelios que se conocen como evangelios apócrifos y otros que se llaman evangelios gnósticos. Es decir, en la antigüedad, las iglesias que querían sustentar su legitimidad de que lo que se enseñaba ahí venía directamente de Jesús, pues algunos de ellos inventaban sus propios escritos, sus propios libros que se llamaban evangelios gnósticos, porque había una herejía en la antigüedad que entre el cristianismo, donde ellos decían que la salvación se obtenía por el conocimiento. Entonces había grupos de cristianos gnósticos que ellos decían que la única manera de salvarse es tener esa verdad que nadie la tenía nada más ellos. Y para eso asumían su conocimiento o sustentaban su conocimiento en base de libros o evangelios gnósticos. El gnosticismo fue erradicado después de 400 años, fue muy difícil erradicarlo, la herejía del gnosticismo, se mantuvo oculta por siglos, ahí estuvo escondida hasta el siglo XIX para acá, ha habido un crecimiento tremendo sobre el movimiento gnóstico y las nuevas religiones de la nueva era. Pero entre esos evangelios gnósticos había muchos que decían que Jesús haya dicho, inclusive las famosas películas del Código Da Vinci está basado sobre evangelios gnósticos, sobre el cáliz y sobre María Magdalena. Hay una película de María Magdalena, está basada en los evangelios gnósticos. No son evangelios los que tenemos nosotros. Son, vamos a decir, historias alternas que son inventadas llenas de fantasía, literalmente, ¿no? Entonces, hay evangelios como el Evangelio de Tomás, que es un evangelio que está básicamente dedicado a la infancia de Jesús desde el siglo segundo. Y todas esas narraciones acerca de Jesús de la infancia están tomadas precisamente de estos evangelios gnósticos, sobre todo el evangelio de Tomás, que es uno de los más conocidos. Y luego ya recientemente, pues el tema de que la doctrina de Jesús la aprendió en la India, que era budista, que era un sacerdote budista, que toda su juventud se la pasó en Persia y luego a la India, pues eso ya es mucho más moderno, pero ahí está. Pero como les acabo de comentar, uno de los más famosos es el Evangelio gnóstico de Tomás, está concentrado básicamente en la infancia de Jesús. Y aquí les traigo este relato del Evangelio gnóstico de Tomás.
Dice que en alguna ocasión, cuando Jesús tenía 6 años de edad, su madre le dio un cántaro y lo envió a tomar agua para llevarla a casa. Pero habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, la llenó de agua y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo el milagro tal, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos, ¿no? Ahí noten ustedes algo interesante. Eso es una fantasía, por supuesto, pero este libro del Evangelio de Tomás está desde el siglo segundo, ahí ha existido, ¿no? Esto son totalmente inventos, pero si se fijan al final dice que María guardó en su corazón, igual que Lucas decía que María guardaba estas cosas en su corazón. Y esa frasecita como que la pusieron a propósito para darle legitimidad a estos relatos, ¿no? Pero lo interesante es que ahora han sacado películas, una de ellas, las más conocidas, es la película del joven Mesías, que fue hecha en el 2015 basada en una novela de Anne Rice. Ahí tiene una imagen de la película. Esa imagen de la película está narrando este evento donde a Jesús se le cae el cántaro, pero milagrosamente lo cubre con su túnica y lo vuelve a restaurar y lo llena de agua, ¿no? Bueno, hay una película que se llama El joven Mesías, donde narra todos estos eventos. El problema es que cuando la gente llega a las películas a Netflix o a otro lugar y que porque está en Netflix o está en una plataforma conocida de videos, pues ya es real, pues no. El asunto es que esto es nuevo y como les acabo de decir, gracias al Internet se han extendido cada vez más estas ideas. El Evangelio de Tomás narra también otro evento donde José el carpintero, Jesús le ayudaba a su padre en la carpintería y le habían pedido un trabajo muy costoso y ya para terminar ese trabajo de carpintería la madera se raja, se abre, pero Jesús milagrosamente pasa la mano por la madera y la vuelve otra vez a pegar. Ahí hay todos esos misterios o narraciones ocultas en este evangelio gnóstico. Cito esto porque nada de esto está en los evangelios. Esto está en los evangelios gnósticos y están surgiendo recientemente. Si ustedes ven películas como El joven Mesías, que a veces se hace muy popular ahora en Semana Santa, que se está acercando, sacan todas estas películas y la gente cree que es verdad, cree que realmente es así, pero están basados en todas estas historias falsas, fantasiosas de la vida de Jesús. Hay otra historia que también se ha hecho muy famosa a tal punto que hay algunas iglesias católicas que tienen la imagen de Jesús que le llaman el niño de las palomitas. En San Miguel de Allende, no la iglesia principal, unas cuadras ahí de la plaza principal hacia la parte sur. Ahí hay una iglesia y yo en una ocasión entré y hay un altar dedicado al niño de las palomitas. Y yo no sabía quién era el niño de las palomitas. Me lo investigué y pues resultó que también está sacado del evangelio apócrifo de gnóstico de Tomás, ¿no? Y ahí está la narración de este evangelio. Dice que Jesús tenía 5 años cuando una gran lluvia cayó sobre la tierra y el Señor Jesús andaba bajo la lluvia y era espantosa, mas él reunió en una cisterna y le ordenó que el agua fuera clara y ella lo fue. Y tomando el barro de aquel pozo, lo modeló y le dio forma de 12 pajaritos. Y Jesús hacía estas cosas un día de sábado en medio de los hijos de los judíos, y los hijos de los judíos fueron a José, padre de Jesús, y le dijeron, he aquí tu hijo jugaba con nosotros, y tomando barro, y lo ha modelado 12 pajaritos, y ha violado el sábado, es decir, la ley del sábado. Y José vino al niño Jesús y le dijo, mira que has hecho lo que no está permitido hacer en sábado. Mas Jesús, abriendo las manos, dijo a los pajaritos, levantaos y volad, porque nadie ha de daros muerte. Y poniéndose a volar, alababan con sus gritos a Dios Todopoderoso, y al ver esto los judíos se maravillaban y empezaron a divulgar los milagros de Jesús. No es cierto. Eso no pertenece a la Biblia, no pertenece a los evangelios, pertenece al evangelio apócrifo de Tomás, al evangelio gnóstico de Jesús. Y hay muchas más narraciones que están ahí. El evangelio lo pueden encontrar también en internet, nomás se los advierto, es un evangelio fantasioso,
No hay la más mínima evidencia de veracidad. Cuando hicieron el canon del Nuevo Testamento, existían esos evangelios. Había como 50 evangelios diferentes, el evangelio de Pedro, el evangelio de María, el evangelio inclusive de los árabes, también se conoce, pero fueron totalmente descartados por su fantasía porque no coincidía con la enseñanza de Jesús. No había autenticidad de que fueron escritos por los testigos oculares de los eventos de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de la infancia de Jesús. De la infancia de Jesús no sabemos absolutamente nada, más que el tema de Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Es todo lo que sabemos, es lo único que narra en la Biblia, ¿no? De la juventud de Jesús se ha escrito recientemente también bastantes cosas, sobre todo desde el florecimiento de los grupos esotéricos, el nuevo gnosticismo que ha resurgido desde hace unos 150 años para acá, se ha vuelto muy popular y que ha sentado las bases para lo que se conoce como la nueva era. Es decir, todas las religiones son nuevas, son buenas, y todas las religiones tienen su propio iluminado, y a Jesús se le ve como un iluminado, como un Buda, como Krishna, y hay todo un movimiento, hay varios libros que se han escrito en donde dice que Jesús ah, vivió en la India y anduvo viajando por Medio Oriente para recabar toda esta información. Entonces, esta teoría obviamente no es verdad, eh, pero muchos de estos escritores nuevos, recientes, plantean la idea de que Jesús viajó por todo Medio Oriente. Uno de ellos, de los más famosos, es Levi H. Dowling, que él asegura en su libro, el libro se llama El Evangelio de Acuario de Jesucristo. Noten ustedes la palabra acuario, que tiene que ver con la nueva era. Él dice que este libro fue dictado psíquicamente, es decir, se lo dictó el Espíritu Santo y él escribe todo lo que no está registrado en los evangelios, es decir, la vida de Jesús de la juventud, de los 12 años en adelante, hasta que llega el momento donde él hace su aparición pública ahí en Galilea, en el bautismo, precisamente en el Jordán. Entonces, él escribe este evangelio, se conoce como el Evangelio de Acuario. El Acuario es una de las bases de los cambios de era, que se llama la Nueva Era, y fue publicado en 1908, que Jesús se estableció en la India, estuvo en el Tíbet, en Persia, Asiria, Grecia, y que sacó también información de Egipto, que fue instruido de niño allá con los maestros ascendidos en Egipto durante su juventud, y que toda la enseñanza de los evangelios viene precisamente de esto. Esto se ha vuelto muy popular, sobre todo por la tendencia de la nueva era, donde insiste a ese Jesús iluminado como un iluminado descendido, ¿no? Que son los que llevan a los demás al conocimiento, a ese gnosticismo, que es una revoltura de religiones de la India, del Tíbet, de Egipto, de todos lados. Y bueno, ahora se ha vuelto muy de moda, desde los años 50 para acá, aunque se ha vuelto precursor desde el siglo antepasado, una de las famosas precursoras de todo este movimiento del nuevo gnosticismo, del esoterismo, que son las bases de la nueva era, la famosa Madame Blavatsky, una mujer ucraniana o de descendencia rusa, que fue y vivió en el Tíbet, en la India, y recibió información, se fue a los Estados Unidos y estableció su propio movimiento de esoterismo, o la teosofía, la nueva teosofía. De ahí surgen los grupos de los Rosacruces, grupos aún secretos de la filosofía secreta. Y vienen todo ese caldo que se está dando desde hace siglo y medio, casi 2 siglos, con todos estos personajes, y por supuesto este señor viene a ponerle más gasolina al fuego con todos estos libros, y luego allá por 1920 o 30 escribe en otro libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, en la India, ¿no? Y ahí fue donde él murió. Y se han hecho muy populares, desde los 70 se hizo popular este libro, Jesús murió en Cachemira, y cada vez más surge a través del Internet, a través del YouTube,
a través de las redes sociales, por supuesto, todas estas vidas alternativas de Jesús que no tienen base en los evangelios. Cito esto porque la curiosidad del silencio de la vida de Jesús, la infancia de Jesús y la juventud de Jesús llama la atención en los evangelios. Dice, ¿por qué no hay nada? Porque tenemos que comprender que los evangelios no tienen propósitos biográficos, aunque hay biografía. La intención de los evangelios tiene como objetivo transmitir la enseñanza de Jesucristo, no es una biografía. Por esa razón, estamos tratando de armar cronológicamente los eventos de la vida de Jesús, pero hay momentos en donde no podemos seguir la cronología porque los evangelios no le interesan la cronología, solamente están narrando los dichos de Jesús, narran las obras de Jesús, narran los milagros, el cumplimiento de las profecías y narran las promesas de Jesús y todo eso, la enseñanza y la doctrina de Jesús. Entonces, no les interesa hablar de la biografía de Jesús. Lucas registra el evento de Jesús en medio de los doctores de la ley en el templo, pero lo registra porque él considera que es importante. Obviamente son libros inspirados, el Evangelio inspirado, porque es importante saber que Jesús a los 12 años ya va tomando conciencia de su función, de su ministerio y a qué venía los negocios de su padre. Entonces, aunque esto es todo un tema, es todo un tema. Cómo se ha mezclado el cristianismo con todos estos movimientos de la nueva era, los nuevos movimientos de la psicoespiritualidad. Esos tienen mucha fuerza en nuestros días. Las energías, el sanarte a ti mismo a través del poder del enfoque, el poder de la intención, todas esas cosas. El famoso Chopra, que es un estudioso hindú que ha escrito una cantidad enorme de libros acerca de la energía que todos tenemos, descubrir la divinidad que todos tenemos. Toda esta ensalada de religiones hindúes con los nuevos avatares, que Jesús era un avatar precisamente de la divinidad y que fue educado por los monjes budistas. Es todo, es demasiado, no podría llevarme más tiempo. Solamente les digo que todo esto es resultado de los movimientos que se dieron hace 150, 180 años tal vez. Habían quedado ocultos por siglos, hasta ahora ha tenido una fuerza tremenda y más con el Internet, ni se diga, lo ven por todos lados, ¿no? De la juventud de Jesús no sabemos nada, no hay nada, porque a los evangelios les interesa la doctrina, la enseñanza, el camino de la salvación, mostrar la verdad de Jesucristo y no hacer una biografía. Todo lo que está registrado en los evangelios es porque esa información es importante que la sepamos como objeto de nuestra salvación. Es decir, la información que está en los evangelios tiene el objetivo la salvación, es decir, despertar nuestra fe para que nuestra fe sea dirigida a la persona de Jesús, para que una vez confiamos nuestra persona en la sangre de Cristo, se nos regresa en el perdón de pecados, en una vida nueva y el cumplimiento de las promesas de una vida futura y en la resurrección de la carne cuando Él regrese por segunda vez. Ese es el objetivo de los evangelios, despertar en nosotros. Cuando alguien se expone al evangelio, su espíritu, por el Espíritu Santo, empieza a ser despertado para que tome una decisión de seguir a Cristo o seguir por su propio camino, ¿no? Entonces, no hay nada de información innecesaria en los evangelios de qué hacía Jesús, eh, cómo se comportaba. Lo que sí nos dice Lucas, Lucas nos va a decir un momento más cómo vivía Jesús, sin dar tantos detalles, pero nos dice exactamente cómo terminaba. Así es que yo nomás quería tocar este tema como advertencia, como cuidado, y si Dios lo permite en un futuro, tal vez después de terminar este curso, dentro de mucho tiempo, hablar sobre toda esta revoltura de la nueva era, que tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso, ¿no? Lucas 4 nos da información de qué pasó. Digo, cómo podemos tener una pista de lo que había de Jesús. En Lucas 4 está narrando un evento cuando Jesús, ya grande, ya está en su ministerio de la predicación, va a Nazaret, a la sinagoga, y empieza ya a predicar. Y todos los que estaban en Nazaret se sorprenden. Pero fíjese la respuesta de lo que dice Lucas.
Dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esa palabra, ¿no es este el hijo de José? Nos dice que lo conocían. Y también nos lo está registrando Mateo en una manera más detallada. Capítulo 3, versículo 54. Dice que Jesús, llegando a su pueblo, Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? O sea, ellos mismos decían, ¿cómo? Y la razón por la que se hacen esta pregunta es porque se están diciendo, ¿cómo? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, todos lo conocían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Esto nos da una pista de que todos conocían a Jesús desde pequeño, que jugaba con ellos, que seguramente se juntaba con sus hijos y jugaban ahí en la calle o iban a subirse a los árboles o iban a la misma sinagoga a sentarse delante de su maestro a aprender los pasajes de la ley. Lo veían con José trabajando con él y María platicando con las demás mujeres, asistiendo a asuntos sociales. Si Jesús no hubiera estado en su juventud en Nazaret, como dicen ahora los nuevos libros que están promoviendo actualmente, que se fue en su juventud a la India y al Tíbet, este grupo de gente en Nazaret no hubieran dicho, más bien no hubieran dicho quién es este, de dónde salió, pero no están diciendo quién es este. Ellos se hacen la pregunta retórica de, ¿no es el hijo del carpintero? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que sabe tanto, tan profundo? ¿Y ese poder para hacer milagros? ¿Cómo? Si lo conocemos desde chiquito, aquí corría y se juntaba con mis hijos y con mis nietos. María, su madre, no es la que se junta ahí en la plaza cuando va a sacar el pozo de agua con los cántaros. No son toda su familia los que están allí. Eso nos da una pista de que ellos lo conocían y que Jesús pasó toda su vida, desde que regresaron de Egipto, en Nazaret, hasta el momento de que llegó el punto donde tenía que entrar al ministerio. Y Lucas lo registra en el capítulo 2, el versículo 51 y 52, da los últimos detalles acerca de Jesús. Después de haber hablado del famoso evento del templo, de que Jesús se perdió en el templo, bueno, y que regresaron a vivir a Nazaret, pues dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí concluye todo. Estas son las últimas palabras con respecto al tema de la infancia y de la juventud de Jesús. Lucas es muy claro y con eso nos da un panorama de la vida de Jesús, de cómo estuvo viviendo. Dice, crecía en sabiduría, es decir, iba madurando intelectualmente y mentalmente. Crecer en sabiduría es asimilar los conocimientos de la experiencia humana, es decir, de lo normal, de lo que habría que ir sumando a la experiencia de los estudios bíblicos que tenía con los rabinos ahí. Iba creciendo en el conocimiento de las tradiciones, las costumbres del pueblo, aprender a vivir en la comunidad en una forma natural, es decir, iba adquiriendo sabiduría por la revelación que tenía de la profundidad de lo que estaba aprendiendo. Es decir, Jesús, todo lo que le iban enseñando, él iba profundizando, viendo varios planos del significado, del origen de las palabras de la ley, de los profetas. Por eso él llegaba mucho más hondo que los demás, precisamente por esta sabiduría que cuando lo escuchaban decían, ¿dónde sacó toda esta sabiduría? Nunca la hemos oído a ningún maestro de la ley que nos hable de esa forma. Hasta los mismos maestros de la ley se sorprendieron cuando él tenía 12 años, pero iba creciendo en esa madurez. También dice Lucas que crecía en estatura, es decir, madurez física. Y ahí crecer en estatura significa que ahí vivió en Nazaret, ahí se hizo adolescente, ahí se hizo joven, ahí se hizo adulto, creció con todos los valores propios de una persona adulto en el proceso normal y humano del desarrollo, con todo lo que representa la alegría, la tristeza, amores, rencores, descubrir algo, frustración, todo lo que tiene que ver con los seres humanos, el proceso normal, el aprendizaje, convivir con la familia, los padres, abuelos, todo eso normal. Eso significa crecer en estatura
es decir, madurar en forma natural como todos los seres humanos maduran, crecer en gracia con Dios, dice, creció también, es decir, madurez espiritual, descubrir conforme iba creciendo, iba descubriendo su misión, su propósito de los planes de Dios en su vida. ¿A qué había venido? A los negocios de su padre. Lo entendió desde que estuvo a los 12 años, que tenía que venir a los negocios de su padre y fue creciendo ese conocimiento, esa madurez espiritual en la comunidad, en la fe, en el templo, en las celebraciones, los rituales, las observancias, todo las celebraciones familiares, religiosas, todo iba creciendo en la gracia de Dios a una madurez profunda espiritual. Y la última parte dice Lucas que crecía con los hombres, en gracia con los hombres. Es decir, la parte social. Era un hombre social, un joven social, un niño social, como todos los niños, crecía y entendía cuál era su lugar dentro de la comunidad, dentro del pueblo, dentro de la familia, delante de los vecinos, los amigos, tener una vida activa como todos los niños la tenían, hacer los quehaceres de la casa, la responsabilidad con su padre, ayudarle en la carpintería, jugar, conocer a otros y entendía su responsabilidad dentro de la familia y dentro de la sociedad y cumplir con la vida que le tocó vivir ahí en Nazaret. Eso es gracia con los hombres. Los hombres lo conocía toda la sociedad. Por esa razón, esto que dice crecía en gracia con los hombres es lo que dice más adelante cuando fue ya mayor y estuvo ahí en la sinagoga del pueblo, ya que había hecho algunos milagros, regresa y se sorprendieron, dijeron, ¿cómo hombre? ¿Cómo es posible que éste hable de esa manera? Si lo conocemos desde chiquito, aquí andaba, nunca dio finta de nada, no parecía sobresaliente en nada, un niño normal, un adolescente normal, un joven normal, y ahora habla con una profundidad, un nivel espiritual, y cuando lo oyes hablar, nuestro corazón empieza a agitarse de la emoción de escuchar estas palabras de sabiduría. ¿Y de dónde sacó ese poder de los milagros que se han extendido por toda Galilea, en Judea, de lo que él hace? ¿De dónde salió todo esto? Pero eso quiere decir que cuando esta gente en Nazaret se hace esta pregunta es porque era conocido por todos. Tenía una madurez social como todos y lo conocían en el pueblo, como dicen, pueblo chico, así está el dicho, infierno grande. Todo el mundo se entera de todo. Bueno, en este caso todo el mundo se enteraba de la vida de Jesús y de María, como él estaba enterado de la vida de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí termina la infancia y la juventud de Jesús. No hay nada más. No existe ningún otro versículo que nos dé pistas exactamente lo que yo les comenté, que hay mucho más información de la infancia de Jesús, de los milagros que hacía cuando era niño, de los 4 o 5 años, que hacía trucos o arte de magia por ser Dios encarnado. No, no hay nada. No hay nada. No sucede. Si hubiera sucedido algún otro milagro, Lucas lo hubiera registrado, porque Lucas registra el evento del templo como algo sobresaliente, pero no, Jesús no llevó una vida haciendo trucos a escondidas, ni moviendo la nariz así para poder provocar un truco. No, no hay nada de eso, nada a escondidas, una vida normal. Y de su juventud no viajó a ningún lado, no se fue a la India, ni al Tíbet, ni a China, ni con los budistas, ni a Persia, ni a Egipto, ningún otro lugar. Crecía socialmente y todo el mundo lo conocía. Y la prueba está en los versículos que acabo de leer, que la gente decía, ¿quién es? Pues este lo conocemos muy bien. ¿De dónde sacó todo esto, no? Entonces ahí terminamos el paso número 8 de las 4 dimensiones del crecimiento de Jesús que se establece en Nazaret. Y entonces ya la próxima semana, la próxima sesión, hablaremos de los pasos 9 al 12, donde Jesús hace un viaje de Nazaret a Betábara, es decir, cerca ahí en el río Jordán, para bautizarse. Y hablaremos de las tentaciones de Jesús también, que tiene que ver con los pasos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí concluimos estos pasos del 6 al 8 y voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para concluir esta sesión. Amado Padre, gracias, Señor. Te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que inspiró estos evangelios, que gracias a estos 4 evangelios podemos tener acceso a la verdad, tener conocimiento de tu enseñanza, de tu doctrina, de mostrarnos el camino de la salvación, de poder aprender tus verdades, que es el conocimiento de la verdad el que nos hace libre y que nos lleva,
Señor, a poder poner nuestra vida en tus manos y ser cubiertos por esa sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que dijiste, toda la enseñanza. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por todas las promesas que están registradas ahí en los evangelios, en el Nuevo Testamento, que nos dan esperanza de que un día te veremos cara a cara, Señor. Sabemos que tú nos has hecho nuevas criaturas y que tú nos has dado el camino nuevo de una vida eterna y nos has hecho nuevas criaturas. Te pido, Señor, que los evangelios puedan quedar tatuados en nuestro corazón, que podamos aprenderlos, que podamos entenderlos y que cada verdad, Señor, nos vaya modelando a la imagen tuya. Gracias, Señor, por toda esta palabra y te pido que estemos atentos a cualquier enseñanza, cualquier vida alterna que nos pueda llegar a través de redes sociales o de internet, de la vida de Jesús que no está registrada en los evangelios, que seamos cuidadosos, que seamos atentos y que podamos conocer la verdad para detectar el engaño, Señor. Que podamos conocer tu palabra y gracias, Señor, una vez más por tu Espíritu Santo que nos ha permitido a través de la inspiración estos evangelios que nos ha llegado hasta nuestros días. Recibe, Señor, toda la verdad, toda la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.